Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Espero que estén bien en este día. Estamos aquí para llevar otro programa más para todos ustedes. Que la gracia y la misericordia de Dios les acompañe hoy y siempre. En este día estamos con la finalidad de bendecir a Dios y a la vez presentar su palabra. Hoy vamos a hablar con el tema la expiación, causa y propósito. La expiación, causa y propósito. Le invito a que se suscriba a mi canal, amados amigos y hermanos que están viendo nuestros videos. Suscríbase, por favor, y cada vez que nosotros subimos un video, usted será uno de los primeros en recibirlo para bendición de usted y su familia. Bendito sea Dios. También le invitamos a compartir nuestros videos con otras personas para que otros tengan la oportunidad de conocer al detalle las causas y efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Queremos hablar en este día sobre la expiación. Dale like, por favor. Sobre la expiación. ¿Qué es la expiación? Causa y propósito de la expiación en el Antiguo Testamento y la expiación en el Nuevo Testamento. Expiar. La palabra expiar viene de limpiar, purificar, sacar, quitar. Todo esto tiene que ver con la expiación de nuestros pecados. Bueno, para mayor comprensión en este día, debo decirle que la expiación en el Antiguo Testamento era un sistema de rituales de sacrificios sacrificio de animales, como en el día de la expiación llamado Yom Kippur, que tiene relación de la guerra de los 6 días que ganó Israel. Para cubrir, significa expiar, es cubrir o limpiar, reconciliar a Israel con Dios por los pecados, quitando la culpa mediante un sustituto. ¿Ok? Mediante un sustituto, que era un animal que había de morir en lugar de los pecadores o del pecador. Vamos a pasar a ver qué era realmente la causa de la expiación. La causa fundamental de la expiación era la transgresión humana que separaba al hombre con Dios, de Dios. Era la causa de la expiación, era por el pecado o la transgresión, lo mismo, que separaba a la humanidad de Dios. Ahora bien, el animal tomaba y expiaba el pecado de la humanidad o del pueblo de Israel, fundamentalmente, lo que aplacaba, apaciguaba la ira de Dios para con las personas, haciendo que Dios pueda ser justo o pueda ver al individuo como justo siendo culpable, siendo pecador, y pueda justificarlo siendo el hombre no inocente. En otras palabras, el animal llevaba el pecado de la persona que llevaba cada uno sus animales y así se libraba del juicio de la ira de Dios por sus pecados. El propósito de la expiación, bueno, primero debo decirle que la ira de Dios se derramaba sobre la gente cuando cometían
pecados terribles a la presencia de Dios. Entonces el pecado provocaba la ira de Dios y la expiación era aplacar la ira de Dios sobre el hombre, porque Dios, siendo un Dios justo, no comparte con el pecado, y aquel que quiere agradar a Dios debía apartarse completamente del pecado. Amén. El propósito de la expiación, ya le he dicho la causa. La causa era el pecado del pueblo que separaba a la gente de Dios. El propósito de la expiación en la ley y el Antiguo Testamento era poder reconciliar a las personas con Dios y que las personas recibieran el perdón de Dios. Permitir que la gente se reconciliara con Dios y mediante la reconciliación recibieran el perdón de sus pecados. Ese era el propósito. La purificación era limpiar, purificar al pueblo de sus impurezas. Eso es una tipología de Cristo o sombra de Cristo. Una sombra de Cristo como una sombra o tipo de purificación o prefiguración de Jesucristo, que es el Cordero perfecto que definitivamente vendría luego a quitar el pecado de la humanidad. Bueno, ¿cuál era el proceso? ¿Cómo se hacía ese proceso de la expiación de los sacrificios por el pecado? La persona podía dar un becerro. El sumo sacerdote ofrecía un becerro por los pecados de Aarón y su familia. El primero que debía ofrecer el sacrificio por su pecado era el sumo sacerdote, señores, porque él era el principal necesitado de la gracia y la misericordia de Dios. Así que aunque él representaba al pueblo y ofrecía los sacrificios, pero él debía ofrecer por él primeramente. ¿Ok? Entonces se presentaban, la mayoría del pueblo presentaban cada uno 2 animales, 2 machos cabríos. 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y rociada la sangre en el lugar santísimo para purificarlo, para purificar al individuo que había llevado al animal. ¿Ok? El otro animal era lo que se conoce como el chivo expiatorio. El chivo expiatorio llevaba los pecados de Israel y era enviado al desierto para llevarse los pecados lejos del pueblo. Todo esto era simbólico, era una simbología y una sombra del que había de venir para quitar nuestros pecados totalmente. El pueblo, como resultado, obtenía el perdón y santa palabra de Dios. Dios tenía misericordia y el pueblo obtenía el perdón de sus pecados. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. La expiación en el Nuevo Testamento es la obra de Jesucristo para reconciliar a la humanidad con Dios, quitando el pecado mediante su sacrificio. Jesucristo, mediante el sacrificio suyo, Dios se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, llevó nuestros pecados, se hizo, aleluya, el Señor se hizo propicio a nosotros como pecadores y tuvo piedad de nosotros y vino a quitar nuestros pecados. ¿De acuerdo? Es decir, que en el Antiguo Testamento era simbólicamente, se presentaban los animales para que llevara. Yo llevaba, por ejemplo, un chivo, un macho cabrío,
y este macho cabrío llevaba mi pecado, lo mataban en mi lugar por mi pecado. Porque debía haber derramamiento de sangre para quitar y perdonar los pecados de la humanidad. Tan grande eran nuestros pecados que un animal debía morir en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ser vistos con gracia delante de Dios, con misericordia y perdonar nuestros pecados. Era para restaurar la relación perdida entre el hombre y Dios. En el Nuevo Testamento es para restaurar la relación perdida entre el hombre y Dios. La causa, el amor de Dios. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. No por mérito nuestro, sino por su propia gracia y misericordia. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Romanos 5:8 también dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el sacrificio de Jesucristo por el pecado de la humanidad, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La humanidad cayó en pecado, creando una separación entre ellos y Dios, es decir, entre nosotros y Dios. Para eso apareció Jesucristo, envió Dios el Padre a Jesucristo para morir en nuestro lugar, borrar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y presentarnos a Dios como limpio. Ese es el significado de la expiación de Jesucristo, y por eso es que Cristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros corderos que se daban, eran los corderos que presentaba la gente. Pero en esta ocasión, Dios Padre presenta a su cordero, un cordero inocente, inmolado, limpio, lo presenta para que quite el pecado del mundo una vez y para siempre. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Jesucristo vino a morir una sola vez para expiar nuestros pecados y declararnos justos delante de Dios. Gloria a Dios. El propósito es la reconciliación. Cuando vemos en 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo, eso es la época que mandó a Cristo, por eso dice estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. También vemos que mediante el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, el hombre, la humanidad puede recibir perdón y limpieza, quitar la culpa y limpiar de pecado a los que a él se acercan. Por eso no hay otro medio para ser salvo y para ser perdonado que no sea a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez y para siempre. El pecado de la humanidad quitado de una vez y para siempre. Amén. Y para siempre. Su propósito es quitar la culpa y perdonar al pecador. Amén. Amén. Con la expiación de Cristo,
Él venció a la muerte, resucitar a todos y dar vida eterna a los creyentes. Adquirió el poder, le quitó el poder de la muerte a Satanás. Le quitó el poder de acusar al hombre, al enemigo de la justicia. Y la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque con la muerte de Cristo, aunque estemos muertos, según Juan 11:26, aunque estemos muertos, viviremos otra vez. Él le quitó el poder a la muerte. La muerte antes, todo el que moría, moría para siempre, pero en Cristo Jesús no hay muerte, solo que dormimos y hemos de resucitar prontamente. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ayuda a otras personas a conocer el propósito y causa fundamental de la expiación. Pásale este video a otras personas, dale like a nuestro canal, suscríbase para apoyarnos y también permite usted que usted pueda compartir con nosotros, permítase compartir con nosotros a través de nuestro chat y dinos cómo ve nuestros videos, qué arreglo debemos hacer y qué podemos hacer para mejorar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ya recuerden que la expiación en el Antiguo Testamento, su propósito era cubrir los pecados mientras tanto al pueblo de Israel y esperar que viniera, hasta que viniera el que había de venir a quitar el pecado de la humanidad. Por eso cuando Cristo se acerca a Juan en el río Jordán para ser bautizado, cuando Juan levanta la cabeza y lo ve y dice, él exclama y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado.